Hola, buenas tardes. Soy Columba Arias Solís del grupo Crónicas Revista y hoy iniciamos el segmento Entre Iguales, un espacio de divulgación del pensamiento y acción de las mujeres en diferentes ámbitos del quehacer político, jurídico, cultural, deportivo y en fin, en todos los ámbitos donde las mujeres se están desempeñando. En el inicio de este segmento nos acompaña y me da mucho gusto presentar a la doctora en Derecho Susana Madrigal. Mucho gusto en tenerte aquí con nosotros, Gracias por la Susana. invitación, Columba. Gracias. Te deseo lo mejor de los éxitos en esta nueva etapa que inicias. Te agradezco mucho también y antes de comenzar nuestra charla me gustaría dar a conocer una breve reseña de tu currículum. Susana Madrigal Guerrero es licenciada en Derecho, egresada de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad Michoacana, en cuya división de estudios de posgrado cursó también la maestría en Derecho. Es doctora en Derecho por el CIDEM y es catedrática en la propia Facultad de Derecho de la Universidad Michoacana de las materias de Derecho Constitucional, Amparo y Filosofía del Derecho. Actualmente, Susana se desempeña como consejera en el Instituto Federal Electoral. Y es justamente en este ámbito del derecho electoral, de la organización electoral, que me gustaría comenzar nuestra charla, Susana, que nos platicaras cómo ha sido esta experiencia como consejera, qué realiza o cuál es el trabajo que hace un consejero o una consejera en el electoral. Sí, Columba, gracias. Mira, yo inicio siendo consejera precisamente por algunas dudas que tenía en cuanto al desarrollo de los procesos electorales y tomé la decisión que para poder confiar en ese tipo de instituciones tendría que hacer una cuestión personal. Entonces mi primer solicitud la hago queriendo conocer los procesos desde adentro. Y bueno, un consejero es un ciudadano que no necesita tener un estudio especializado en la materia, que no tiene más que otra finalidad que velar por los intereses de los ciudadanos comunes, para que ni el instituto electoral, háblese del que sea federal o local, hiciera cuestiones fuera de la ley o trastocara intereses de los partidos políticos, y entonces el ciudadano es ese ciudadano que no tiene otra visión más que velar por los intereses de un proceso regulado en la ley sin ningún trastoque fuera de la legislación. Pero efectivamente no es un requisito para que una persona sea nombrada consejero o consejera electoral, pero en tu caso me parece que ha sido muy adecuado porque yo pienso que sí se requiere cierto conocimiento jurídico, cierto conocimiento sobre las leyes que rigen en este caso en materia electoral. Y tal vez las personas que son, bueno, que se desempeñan en otros ámbitos y que desconocen, ¿no será acaso más difícil para ellos cumplir con la encomienda de ser consejero? ¿Tú cómo ves? Yo creo que no, porque hay gente que no fue a estudiar una carrera de derecho y sin embargo sabe mucho de materia electoral, o personas que tienen mucho tiempo buscando este acercamiento a la materia electoral y que sin embargo tienen asesores jurídicos que les ayudan cuando hay que resolver una cuestión de ese tipo. Ah, vaya. Entonces, allá voy. Es importante que sepamos que aun cuando no tenga conocimientos de derecho electoral, la persona que es designada como consejero tiene a su lado... El instituto le proporciona asesores jurídicos en caso de que tenga alguna duda. Bueno, eso hay abogados ahí que siempre están al servicio, cuando hay alguna cuestión, al servicio de los consejeros por lo que se puede ofrecer. Eso es importante que se conozca porque para muchos que estaban fuera o estamos fuera de este ámbito, sí, en mi caso a mí me preocupaba si sabrían o no sabrían, si tendrían o no conocimientos sobre la materia electoral, ya sabiendo, conociendo que tienen a los asesores, bueno, eso es como mayor confianza, ¿no?, en el instituto. Para cuestiones muy técnicas, porque lo demás, hablar de política, pues cualquier ciudadano lo puede hacer, sí. Claro. Puede tener ese conocimiento. Y bueno, otra cosa que me parece que nos interesa o nos interesaría en general conocer es sobre tu experiencia al frente
del Consejo Municipal del Distrito 16, que le tocó organizar el proceso electoral de noviembre. Así es. En las elecciones de Morelia, y que, bueno, me parece que hubo algo de polémica con este asunto inédito en el país del recuento por primera vez de votos. ¿Nos podrías un poco platicar sobre cómo fue la experiencia? ¿Por qué se llegó al recuento de votos? Se llevó al recuento porque hubo un acuerdo del Consejo Local del Instituto Electoral de Michoacán, donde si los dos primeros lugares tenían una diferencia menor a 1,000 votos, se tendría que abrir un recuento. La cuestión fue que nos llegó muy rápido, muy pronto, no tenemos experiencia, fue una cuestión inédita, como tú lo has mencionado, y desde luego que tendremos que mejorar cuando haya una cuestión de voto por voto en muchos aspectos, porque no contábamos con que se fuera a dar, y eso hizo que necesitáramos más gente, infraestructura, espacios, se tuvo que rentar un espacio especial, no teníamos la gente que pudiera hacer el conteo, literalmente estábamos agotados, teníamos ya una semana sin dormir, y bueno, tuvo que ayudarnos el Consejo General, pero al final del día los votos nos tocaba a nosotros. Contar, estar boleta con boleta fue una cuestión del Consejo nada más, aunque tuvimos todo el apoyo del Consejo atrás de nosotros. Esa fue una experiencia muy cansada porque no tuvimos horas de descanso. Y además estaban ustedes en el ojo del huracán, Ahí porque estábamos. todo el mundo estaba pendiente de ese trabajo, de ese proceso que ustedes estaban haciendo, no solo porque era la primera vez que se llevaba a efecto, sino porque además se trataba de la elección de la capital del estado de Michoacán. Y aunque hubo inconformidades de parte de uno de los partidos, en este caso del Partido Acción Nacional, al final me parece que todo se resolvió y las cosas llegaron a buen término. ¿Cuál fue realmente el origen de la inconformidad del Partido Acción Nacional en este proceso? Fue unos votos, boletas que se quedaron en reserva. Las boletas se quedan en reserva cuando hay alguna duda, cuando se tacharon 3 o más partidos, cuando se puso alguna reseña en la propia boleta. Entonces, esas boletas se quedaron en reserva y la inconformidad de Acción Nacional fue en el sentido de cómo se tenían que resolver. Y es que en materia electoral todavía tenemos problemas porque existe la ley, pero también la jurisprudencia y las tesis. Entonces, ellos tenían, cuando era, pues como todo abogado y como todo lo tendremos que hacer, cuando era a favor querían utilizar determinado criterio y cuando era en contra, el otro que ya no les favorecía. Esa fue la cuestión. Pero al final, bueno, sí se tomaron en consideración. Es que, bueno, yo entiendo que esas boletas que dices que había dudas, que se quedaron en reserva porque había dudas, al final de todas maneras se contabilizaron, ya sea para hacerse nulas o, si no, en el conteo final. O sea, lo que yo quiero llegar es, todas las boletas se contaron, ya sea unas para votos nulos, otras para votos efectivos, pero todas se contaron. Todas se contaron. El problema fue que no hubo una unidad de criterios en las casillas y nosotros no teníamos oportunidad de resolver eso. Eso fue hasta que se abrieron. Sí. Entonces, mientras los representantes de los partidos no hagan su trabajo en el momento de la casilla, nosotros no podemos hacer más. Porque si un representante del partido deja que determinado número de boletas se vayan como votos nulos, no los podemos rescatar si no se hubiera hecho el abrir el paquete. Ajá. Ahí el problema está en la capacitación que le tendrán que dar los partidos a sus representantes, porque si el acta viene con la firma de su representante, es que su representante estuvo de acuerdo que esos votos fueran como votos nulos. Ah, de acuerdo. Me parece que eso aclara el panorama, ¿no? Porque lo que la gente mirábamos o leíamos en la prensa era en el sentido como de que no habían sabido o no se había hecho las cosas bien. Bueno, yo conociéndote, sabiendo que tú tienes una formación jurídica, gracias, la verdad nunca lo dudé, pero vaya, sí quedaba en el aire como que aquí no supieron, no pudieron o no quisieron. Y es cierto, eso también pudimos advertir,
luego sucede, ¿no? Cuando no te favorecen las condiciones, entonces buscas el mecanismo para, sí. claro. Y luego lo utilizas al contrario. Así es. Lo importante es que se pudo, a pesar de haber sido una cuestión inédita. Ajá, sí, y que como tú dices, no contaban con los elementos para dar para hacer rápido todo este proceso. Al final de cuentas se realizó. Así es. Que ya después llegara por otras situaciones a otra instancia y que se anulara la votación, eso ya fue más allá no fue por una cuestión. Ya no es una cuestión de nosotros como consejo, sino una cuestión de los propios partidos al no cumplir o incumplir, o a lo mejor no fue el partido, gente que vota o que está a favor de un partido, pues bueno, que haga cuestiones que están en contra de la propia legislación. Pero tú, ¿cómo consideras esta experiencia que tuviste en el caso de la elección de Morelia y de todo lo que sucedió ahí, de las impugnaciones, el trabajo tan agotador? ¿Cómo fue este proceso para ti? Es decir, si tuvieses la posibilidad de volver a participar ahí, ¿lo harías? Sí, claro que volvería a participar, desde luego corrigiendo algunas cuestiones que considero por lo nuevo, repito, por lo nuevo que fue, que no deberían de hacerse.